descubrí que estaba completamente desconectada conmigo misma. Y estoy segura de que muchas personas podrán identificarse con esto y es por eso que estoy haciendo este video, es por eso que decidí hacer este proyecto en principio, porque si tú, amiguito, amiguita, te sientes identificado con esto, yo creo que esas cosas que yo voy a decir te van a servir mucho y espero que te sirvan. Y si no te sirven, yo estoy aquí para ti, ¿sabes? Y si te sientes identificado con esto, quiero que sepas que te abrazo, quiero que sepas que no mereces estar pasando por eso, porque ningún ser humano debería estar tan desconectado de sí mismo, ningún ser humano debería vivir para cumplir expectativas ajenas. ¿Recuerdas qué era aquello que querías hacer cuando fueras grande? Y si lo recuerdas, dime una cosa, ¿lo lograste? Y si no lo recuerdas, dime otra cosa. ¿Aún hoy en día sigues soñando lo que quieres ser mañana? Porque aunque estemos adultos, aún tenemos un futuro por delante, un futuro que estamos construyendo hoy. Cada día estamos construyendo lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Tú con qué sueñas ser el día de mañana? ¿O es que acaso, al igual que yo, dejaste de soñar? Esas son preguntas que yo me he estado haciendo en los últimos meses y descubrí que yo hace muchísimos años que dejé de soñar. ¿Por qué dejé de soñar? Me puse a revisar en mi memoria qué estaba pasando, cuál fue el último gran sueño que tuve. Y si no recuerdo el último, por lo menos recuerdo uno de los primeros. Y creo que en el momento en el que verbalicé y comuniqué ese sueño, algo cambió, algo se rompió y comencé a dedicarle menos tiempo, menos energía. Comencé a dejar de creer que soñar valía la pena. Te estoy hablando de cuando tenía algo así como 5 o 6 años, tenía la idea de que quería ser modelo o cantante o actriz, nada más y nada menos. Este sueño estuvo fomentado principalmente por mi hermana mayor, que todo el tiempo me decía, es que tú vas a ser modelo, es que tú vas a ser modelo por esto, por lo otro, por aquello, tú vas a ser modelo. Y a mí me encantaba que me lo dijera. Pero ¿qué pasa? Que creo que fue la única persona que tal vez no es solo ver un potencial en mí, porque no se trata de eso. Cuando tienes 5 o 6 años puedes soñar en muchas cosas que luego no tienen nada que ver contigo. Se trata de incentivar en mí algo en lo que yo creía. Debo decir que yo crecí en un entorno bastante tosco y fue este entorno el que se encargó, y no digo de manera consciente, pero sucedió así. Fue este entorno el que se encargó de matar mi capacidad para soñar. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía esta edad y tenía esta idea de que podía convertirme en modelo, cantante o actriz, cosa que ya hoy no resuena conmigo porque no tengo ni la voz para cantar, ni el talento para actuar, nunca lo estudié, nunca lo puse en práctica y tampoco tengo ni la estatura, ni el ánimo, ni... no quiero ser modelo, ya no quiero ser estas cosas. El punto es que cuando estaba pequeña y lo verbalicé, lo comuniqué a personas que formaban parte de mi entorno, que estas personas no son solamente mi familia, el entorno también está compuesto por la familia fuera del hogar. Y yo vengo de una familia muy numerosa, primos de todas las edades, tíos y tías de distintos pensamientos, distintas formas de actuar. Eh, los compañeros de la escuela, compañeros de algún otro curso, los vecinos, etcétera. Todas estas personas componían mi entorno. Y cuando yo de una u otra manera comuniqué este sueño, lo que recibí fueron burlas, invalidación, críticas, juicios y principalmente rechazo. Entonces yo como niña de manera muy inconsciente, ¿qué fue lo que hice? Dejé de soñar. ¿Por qué? Porque el comunicar mis sueños, el creer que algo podía ser posible por mí y para mí, que se saliera de la caja, que se saliera de la norma, de lo que ellos creían que era lo que debía hacer, generaba rechazo. Y ningún niño quiere sentirse rechazado.
Entonces yo quise encajar en las expectativas de mi entorno. Quise encajar allí para sentirme bien, para sentirme validada, para sentirme aceptada y para evitar el rechazo. Pero todo esto llevó a algo que considero que es terrible, y es que me siento muy vacía. Me di cuenta que no tengo sueños, que no tengo proyectos, que en mi vida simplemente me dediqué a cumplir las expectativas del resto, a trabajar por llenar las expectativas o los vacíos de los demás, y me quedé vacía. Y ese vacío lo he sentido muchísimo en los últimos años. Sin embargo, debo mencionar que no fueron mis padres quienes se encargaron de matar estos sueños. No, no fue su responsabilidad, empezando porque mi mamá siempre me apoyó en todas las locuras que a mí se me ocurrían. De niña era muy emprendedora, entonces si quería vender galletas, si quería vender pulseras, qué collares, qué dibujos, que lo que fuera, mi mamá siempre estuvo allí para apoyarme, para ayudarme a organizar mis cosas, para explicarme todo lo que yo no entendía sobre un niño emprendiendo, ¿no? Y mi papá, por otro lado, aún a día de hoy, cada vez que yo le digo, no, es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, inmediatamente me manda un audio y me dice, claro que sí, hija, estoy súper orgulloso, yo sé que tú puedes, porque todo lo que te propongas en esta vida lo vas a lograr. Y siempre voy a recordar a mi papá diciéndome eso. No fueron ellos, fue el resto de mi entorno quien se encargó de apagar esta llama. Y como resultado, terminé viviendo una vida muy vacía. No obstante, mis papás siempre se enfocaron en que yo tuviera educación. Siempre me decían, estudia, estudia, estudia para que te gradúes, para que puedas tener un buen trabajo, para esta idea, ¿no? de nuestros padres, porque yo sé que no fueron solamente mis padres los que creían que el estudio nos podía brindar una mejor vida. Sin embargo, estudié y estudié algo que me gusta, algo que me apasionó. Ellos no me obligaron a estudiar algo por una o por otra razón. Yo misma pude escoger mi carrera, lo cual fue maravilloso, porque en ese momento no me sentía vacía, estaba estudiando algo que me gustaba, y además, debido a esta insistencia y a este enfoque que ellos le dieron al estudio, yo desarrollé una disciplina increíble, y es algo por lo cual les estoy sumamente agradecida y siempre lo voy a estar. Cuando yo decido hacer algo, yo me siento y lo hago, y hasta que no lo termino, no me levanto. Y no abandono, no me gusta dejar cosas sin terminar, y yo creo que esa es una de las cosas más positivas que yo tengo como persona, que todo lo que empiezo tengo la necesidad y la urgencia de terminarlo, y sobre todo intento siempre hacerlo lo mejor posible. Efectivamente, en el proceso y con las repeticiones, cada vez todo va quedando mejor. En el proceso se va aprendiendo. Y bueno, cuando me gradué de la universidad estaba muy contenta, me sentía bien, pero inmediatamente me enfrenté a un mundo laboral que no tenía absolutamente nada que ver con esta vida o con estas ideas que mis papás me habían planteado siempre. Me encontré con un mundo laboral abusivo, un mundo laboral lleno de maltrato, un mundo laboral en donde el que más chupa media es el que llega más lejos, y yo decía, pero ¿por qué tengo que idolatrar o alabar las ideas de alguien que considero que es cerrado solamente para llegar lejos, si mi trabajo habla por mí? Y estaba muy equivocada, porque el mundo no funciona así. Y creo que eso es algo a lo que todos nos enfrentamos en el momento en el que entramos al mundo laboral. Descubrimos muchas cosas que no son del todo agradables. Después de graduarme me fui de Venezuela, me imagino que por la misma razón que muchos, y era una cuestión de supervivencia. Entonces, cuando yo salí de Venezuela, mi necesidad principal era sobrevivir. Yo necesitaba sobrevivir. Estaba en un estado de alerta permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tuve ni el tiempo ni el espacio para sentir, para pensar lo que yo quería hacer, para pensar en dedicarme a lo que a mí me gustaba.
Simplemente el primer trabajo que apareció, ese lo tomé y a ese me dediqué y traté de hacerlo lo mejor que pude. Con el tiempo encontré en mi vida bastante estabilidad y allí fue en donde empecé a caer. Con la estabilidad, el estado de alerta se apaga y comienzo a sentir todas estas cosas que no pude haber sentido antes porque estaba ocupada tratando de sobrevivir. Y allí descubrí que a mi vida le faltaba algo, le faltaba una chispa, me faltaba hacer algo que yo amara, algo que me hiciera feliz. Y cuando dije, bueno, entonces voy a hacer algo que me haga feliz, descubrí que estaba completamente desconectada conmigo misma. Y estoy segura de que muchas personas podrán identificarse con esto y es por eso que estoy haciendo este video, es por eso que decidí hacer este proyecto en principio, porque si tú, amiguito, amiguita, te sientes identificado con esto, yo creo que esas cosas que yo voy a decir te van a servir mucho y espero que te sirvan. Y si no te sirven, yo estoy aquí para ti, ¿sabes? Y si te sientes identificado con esto, quiero que sepas que te abrazo, quiero que sepas que no mereces estar pasando por eso, porque ningún ser humano debería estar tan desconectado de sí mismo, ningún ser humano debería vivir para cumplir expectativas ajenas y sobre todo ningún ser humano debería vivir sin tener expectativas propias y sin creer en sí mismo. Entonces, en el momento en el que llegó la estabilidad a mi vida, yo me sentí vacía y dije, pero ¿qué me falta? Y me deprimí y pasé años deprimida. Y pasar años deprimida no quiere decir que pasé años en una cama llorando, no, quiere decir que pasé años haciendo lo que la sociedad dice que se tiene que hacer, pasé años cumpliendo expectativas ajenas, pasé años dedicando toda mi energía, todo mi esfuerzo y todo mi trabajo a los proyectos de los demás sin siquiera pensar en mí, en qué va a ser de mi mañana, qué estoy haciendo por mí y para mí. Cuando me hice esta pregunta, ¿qué estoy haciendo por mí y para mí? Me di cuenta que la respuesta era absolutamente nada. No estaba haciendo nada que me hiciera feliz. Y allí fue que comencé a preguntarme, ya hace aproximadamente unos 6 meses, comencé a hacerme muchas preguntas, comencé a reflexionar y descubrí esto de lo que vengo hablando. Descubrí que dejé de soñar, descubrí la razón por la que dejé de soñar, descubrí que vivía en la inercia absoluta y eso no quiere decir que yo haya tenido una mala vida, no, creo que tengo una muy buena vida, pero es una vida a la que le falta felicidad, a la que le falta una chispa, a la que le faltan muchas cosas. Y yo me considero una persona muy creativa, una persona que tiene mucho entusiasmo por crear, por expresar sobre todo. Y esa es la razón principal por la que estoy haciendo eso. Porque actualmente yo vivo en Francia y aunque entiendo francés y puedo comunicarme en francés, considero que no tengo, no es que considero, es que es así. Esto que yo estoy haciendo ahora, expresándome de esta manera, yo aún no lo logro en francés. Es muy difícil para mí conectar con la gente aquí porque es muy difícil para mí expresar correctamente lo que siento y lo que pienso. No quiere decir que estas personas no sean buenas personas. Aquí he encontrado personas maravillosas, pero se me ha hecho muy difícil conectar con ellos de una manera auténtica. Entonces, tenía esta necesidad por verbalizar. Llevo unos 2 o 3 años en una locurita porque simplemente hablo conmigo misma. Me di cuenta que me encerré en mi cabeza y lo que hago es hablar conmigo misma, hablar, hablar, hablar. Y esto simplemente se ha quedado acumulado aquí adentro hasta hoy que decidí comenzar a expresarme. Y me di cuenta que eso me está haciendo sentir muy, muy bien. Yo no sé si este proyecto va a llegar lejos, ni siquiera sé si lo voy a editar y lo voy a subir. Probablemente sí lo vaya a hacer, pero es el hecho de estar aquí, de haber preparado, de haber organizado mis ideas, de haberme preparado para hablar frente a la cámara, lo que me está llenando porque estoy pudiendo verbalizar muchas cosas que tenía guardadas. Hace aproximadamente unas 2 semanas estaba en mi sofá, en un hueco, simplemente viendo pasar el tiempo, ¿no? Y haciendo simplemente lo que había que hacer. Y ya, no más. Cuando me llegó una idea y dije, creo que lo que me hace falta es motivación. Y empecé a pensar,
¿de dónde viene la motivación? ¿Cómo se consigue eso? Y googleé, investigué y me di cuenta que la motivación no es algo que aparece por arte de magia. La motivación es algo que viene desde nosotros mismos y llega principalmente cuando nos planteamos objetivos. O sea, esto me dejó a mí loca. Me detonó algo por dentro porque dije, ok, tengo que plantearme objetivos. Y dije, pero ¿qué objetivos? Estaría muy chévere plantearme el objetivo de ser millonaria, pero es que no funciona así. Me di cuenta que tenemos que plantearnos pequeños objetivos, porque al alcanzar cada uno de estos pequeños objetivos, la satisfacción, o sea, se convierte en un círculo vicioso, por así decirlo, de motivación. Me planteo un pequeño objetivo, cuando lo logro, siento satisfacción y esa satisfacción me motiva a ir más allá. Entonces, esa noche escribí mi rutina, me hice una pequeña lista, hice mi to-do list de lo que quería hacer al día siguiente. Allí agregué levantarme temprano, que aunque considero que me levantaba medianamente temprano, era muy difícil para mí porque no tenía ningún tipo de motivación por el día. Era como, ah, otro día más. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y ya estaba. Y se me iba el día, llenaba mi día de muchas tareas, pasaba mi día muy ocupada simplemente para no pensar o para no sentir. Estaba evadiendo mis emociones, estaba evadiendo mi realidad, lo cual considero que es terrible. Y amigui, si tú estás en esto, creo que es momento de sentarse y mirar hacia adentro y hablar contigo misma o contigo mismo y revisar qué es lo que necesitas, qué es eso que te hace realmente feliz. Pero bueno, ya vamos para allá. Yo hice mi to-do list y aquí puse levantarme temprano, hacer yoga, por lo menos de 20 a 30 minutos de yoga, ducharme, luego le dedico tiempo a mis plantas, que es algo que me ha enseñado muchísimo. Descubrí que amo las plantas, amo pasar tiempo con mis plantas, amo cantarle a mis plantas, amo ver crecer a mis plantas, y sobre todo lo que aprendí de esto es lo maravilloso que son los procesos lentos. Los procesos lentos requieren constancia, y si tú le das constancia y dedicación, vas a ver resultados, y los resultados son magníficos. O sea, yo amo ver mis plantas crecer, amo cuando llega la primavera y mis plantas me dan flores, amo realmente ver que la energía que yo les pongo da resultados, que ellas me agradecen de una u otra manera todo el amor que yo les estoy dando. Eh, y así sucesivamente, ¿no? Fui agregando pequeños objetivos a mi lista, que no quiere decir que empecé a dedicar mi vida única y exclusivamente al disfrute, sino que me dediqué a no solamente encargarme de las responsabilidades, sino crear un equilibrio entre responsabilidades y autodescubrimiento, entre responsabilidades y disfrute. Tengo que hacer cosas que ayuden a mi cuerpo, que me ayuden a estar sana. Por ejemplo, desayunar. Había caído en el muy mal hábito de no desayunar y eso le hace daño a mi cuerpo. Por ejemplo, no caminar. Como trabajo desde casa, me volví súper sedentaria y me cuesta muchísimo salir de casa. Entonces, cada día, por lo menos 10, 15 minutos, dedicarle tiempo a estas cosas que yo sé que me nutren, que yo sé que me ayudan, que yo sé que le hacen bien a mi cuerpo. Llevo aproximadamente 2 semanas en esto, y el tener objetivos para cada día me ha llenado y me ha dado una satisfacción que no había sentido en años, y me siento increíble. Y por eso estoy haciendo esto, porque quiero que tú lo sepas, que si tú te sientes de la manera en la que yo me sentía, triste, vacía, que sentías que nada tenía ningún tipo de sentido, te digo, mira, plantéate pequeños objetivos, cositas pequeñas, pero que te ayuden, que te hagan bien, y poco a poco vas a empezar a notar el cambio en tu ánimo. Y ni siquiera poco a poco. Yo la misma noche que hice la lista dije, wow, mañana va a ser increíble, y fue una cosa, de hecho fue inmediata, lo pude sentir, y al día siguiente me levanté súper temprano y llena de ánimo, ni siquiera esperé a que sonara la alarma. O sea, fue increíble. A partir de todo esto, yo escribí una serie de consejos que me doy a mí misma y que intento dármelos y seguirlos cada día, y consejos que te doy a ti ahora porque espero que te funcionen. El primero es: inspírate. Cuida
todo lo que ves y lo que escuchas. Ahora con las redes sociales y con tanto contenido que hay por todas partes, terminamos sumergidos allí y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos consumiendo. Y escuchamos gente que se queja por absolutamente todo, escuchamos gente que está enojada por todo, escuchamos gente que no es consciente de lo que tiene y de las cosas que debe agradecer. Entonces, cuida lo que escuchas. Busca escuchar gente que te inspire, gente que piense de una manera similar a ti, para tal vez que sea una especie de guía y pensar si esa persona pudo hacer esto, porque yo no. Y allí te planteas el objetivo y comienzas a intentar. Y si no funciona, no pasa nada. Estás en un proceso de experimentación que te va a ayudar a descubrirte a ti mismo. Y eso me parece maravilloso. Empieza a hacer cosas que disfrutes. No esperes el momento adecuado, no esperes por nadie, no, porque es que lo quiero hacer con este, con el otro, no, hazlo por ti y para ti. El momento adecuado es el momento en el que sientes que quieres hacer eso. Si tienes miedo, ¿sabes qué es el miedo? ¿De dónde viene el miedo? Esto es algo que me dijo una vez mi psicóloga y me dejó loca, porque yo era una persona que siempre se inmovilizaba o se paralizaba por el miedo. Y ella me dijo, no te paralices, porque cuando el miedo te paraliza, te mata. El miedo es un impulso que nos lleva a movernos. Imagínate en la era de las cavernas, cuando había un león y tú sentías miedo porque había un león que te podía comer, ¿qué hacías? Corrías para huir. Porque si simplemente te quedabas allí, el león te iba a comer. Entonces no permitas que el miedo te paralice, porque si el miedo te paraliza, el león te va a comer. Míralo de esa manera. Utiliza el miedo a tu favor, utiliza el miedo como ese impulso que te lleva a moverte, que te lleva a actuar, que te lleva a hacer cosas, aun si tienes miedo. No tengas miedo a aprender cosas nuevas. Experimenta. En medio de esta experimentación vas a poder encontrar lo que te gusta, lo que disfrutas, lo que te llama. Porque yo también caí allí. Yo dije, bueno, tengo que hacer cosas que me gusten. Y luego pensé, ajá, pero ¿qué es lo que me gusta? No tengo idea de qué es lo que me gusta. Entonces empecé a colorear, empecé a dibujar, empecé a pintar, empecé a editar, empecé a hacer muchas cosas hasta que dije, bueno, esto no, esto sí, esto de vez en cuando, esto un poquito, y sabes, y te vas conociendo a ti mismo, lo cual me parece maravilloso. Es un proceso largo, puede ser un proceso que de pronto te canse, porque si de pronto empiezas a experimentar algo que al final no te gusta tanto, quedas así como, bueno, no me está llenando, no importa, si no te llena, ya descubriste algo que no te llena, pasa lo siguiente, no te quedes allí. Escribe tus ideas. Eso me lo cambió todo. Escribe, escribe, escribe todo lo que se te venga a la mente, lo que pasó, lo que quieres que pase, lo que sientes, esa idea que se te ocurrió, ese sueño que tuviste. Escribe todo lo que puedas y luego cuando te leas a ti mismo te vas a dar cuenta que te estás descubriendo, que te puedes ver desde afuera. Cuando lees algo que tú escribiste, es como verte a ti mismo con otros ojos, verte a ti mismo desde afuera. Entonces es un bonito ejercicio que te puede ayudar a conectar contigo mismo. A mí personalmente me ayudó muchísimo. Es mejor arrepentirte de algo que hiciste que de algo que no hiciste. Ojo, siempre y cuando este algo no implique haber lastimado a alguien, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de los límites que tenemos como personas, porque aunque es verdad que yo tengo mis derechos y no puedo permitir que otra persona venga y me oprima, tampoco puedo ser yo quien oprime a los demás. Entonces, no debo tener miedo a arriesgarme y experimentar e intentar cosas que de pronto puede que me hagan felices, pero siempre y cuando esto no lastime a los otros. Porque más vale arrepentirte de algo que hiciste y salió mal que simplemente quedarte con la frustración de no haberlo intentado nunca. Y bueno, ya para terminar, quiero decirte que conocerte a ti mismo es un proceso que lleva energía, que lleva tiempo, que no es lineal, es un proceso que sube, que baja, unos días son mejores y otros no tanto, pero así es la vida. Sin embargo, descubrí que es el proceso más bonito que existe,
conocerme a mí misma, irme descubriendo. Es como leer un libro en donde no sabes qué va a pasar y cuando descubres lo que pasa es cada vez más increíble. Entonces, te invito a iniciar este proceso, te abrazo. Quiero que sepas que no estás solo, que no estás solo. Yo estoy completamente segura de que somos muchas las personas en el mundo que nos sentimos de esa manera. No estás solo y yo creo en ti y creo que si lo intentas lo vas a lograr. Y bueno, nada, quería decirte que si has llegado hasta aquí, tal vez es porque te sientes identificado con esto de lo que vengo hablando. Entonces, si es así, te invito ya sea a comentar o a enviar un audio, una reflexión, una situación o ese problema por el que estás atravesando, lo puedes dejar en los comentarios o lo puedes enviar al correo por si nadie te lo dijo, podcast@gmail.com. Yo te voy a leer, voy a tratar de darte la mejor respuesta para subirte ese ánimo, para ayudarte en medio de esta situación que estás atravesando. Y bueno, si haces eso, estarías apoyando mi proyecto, estarías impulsando mi creatividad y me estarías ayudando en este proceso de expresión y autodescubrimiento en el que me encuentro en ese momento. Muchas gracias. Yo soy Oriana. No, para ti soy Ori porque ya eres mi amiguí íntimo. Si estás viendo eso, ya eres mi amiguí íntimo. Entonces me puedes decir Ori. Muchas gracias por tu tiempo y espero que nos veamos la próxima semana porque seguiré haciendo videos y hablando de cositas que se me ocurren. Chao.